En la figura se muestra una barra que se encuentra en equilibrio. Sobre esta barra actúa una fuerza producida por un apoyo y otra fuerza producida por una cuerda que tiene una orientación en un ángulo phi respecto de la orientación horizontal. Para analizar el valor de las fuerzas que se generan tanto en el apoyo como la fuerza ejercida por la cuerda, debemos primero realizar un diagrama de cuerpo libre, es decir, indicar todas las fuerzas que sobre ella actúan. Veamos entonces. Para precisar, en este punto vamos a suponer que está ubicado el centro masa de la barra. Si la barra tiene su masa uniformemente distribuida, entonces su centro de masa está ubicado justo en el centro de la barra. Las distancias a las cuales están aplicadas las fuerzas las mediremos todas respecto al centro masa. Es decir, el apoyo se encuentra a una distancia A del centro de masa y el punto donde ejerce la fuerza la cuerda se encuentra a una distancia B respecto al centro masa. Ahora entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué sabemos? Sabemos que las cuerdas solamente tiran, es decir, ejercen fuerza a lo largo de la dirección de su orientación. Y en el punto de apoyo, entonces la fuerza que se ejerce puede tener cualquier dirección. A priori no sabemos cuál es su dirección. Veamos entonces. La fuerza generada por la cuerda la podemos descomponer en dos fuerzas. Una componente horizontal de valor t coseno del ángulo de inclinación de la cuerda y otra componente t por el seno del ángulo de inclinación de la cuerda. La fuerza peso entonces está dirigida verticalmente hacia abajo y la podemos concentrar en el centro de masa de la barra. Como la barra no se puede desplazar horizontalmente y ya conocemos que existe esta fuerza, entonces en el apoyo se debe ejercer una fuerza horizontal que tenga el sentido contrario a esa fuerza. Podemos suponer que además en el apoyo se genera una fuerza vertical que estamos suponiendo que está dirigida verticalmente hacia arriba. Si al resolver el sistema de ecuaciones nos resulta que esta fuerza nos da un valor negativo, eso significa que el sentido de esta fuerza está dirigida verticalmente hacia abajo. Ahora entonces planteemos las condiciones de equilibrio. Equilibrio de traslación. ¿Cómo se logra el equilibrio de traslación? La condición dinámica es que la suma vectorial de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, comencemos con la condición de equilibrio de traslación. Para que la barra no se mueva ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, entonces la suma de las fuerzas horizontales tiene que ser igual a cero. Arbitrariamente, consideramos como positiva la fuerza ejercida hacia la derecha por la cuerda. Por lo tanto, como la fuerza horizontal que se genera en el apoyo está dirigida hacia la izquierda, entonces la denotamos con un signo menos. Entonces, la condición de equilibrio de traslación en la dirección horizontal queda determinada por la ecuación número 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa verticalmente?
La suma de fuerzas en la dirección vertical tiene que ser igual a 0 también. Acá tenemos tres fuerzas. Arbitrariamente, entonces consideramos como positivas las fuerzas que apuntan verticalmente hacia arriba y por lo tanto como negativas las fuerzas que actúan verticalmente hacia abajo. La fuerza FB y la fuerza T seno de phi entonces apuntan hacia arriba, por lo tanto las consideramos como positivas. Y la única fuerza que apunta hacia abajo es la fuerza mg. Entonces la suma vectorial de estas fuerzas nos lleva a la ecuación número 2. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas incógnitas tenemos? La tensión de la cuerda no la conocemos. No sabemos qué fuerza o qué magnitud de fuerza está ejerciendo la cuerda. Tampoco sabemos cuál es la magnitud de la fuerza horizontal que se genera en el apoyo. Por lo tanto, acá ya tenemos dos incógnitas. De la ecuación número 2, la única incógnita que va quedando es la componente vertical de la fuerza en el apoyo. En total, entonces, tenemos un total de 3 incógnitas, pero hasta el momento tenemos solamente 2 ecuaciones. Nos falta una ecuación. Si bien es cierto, hasta el momento hemos garantizado que la barra no se desplace ni horizontalmente ni verticalmente, aún no hemos exigido que la barra no rote. Entonces ahora debemos de imponer la condición de que la barra no rote. Lo que genera estados de rotación son los torques. Por lo tanto, para que la barra no rote, la suma vectorial de todos los torques tiene que ser igual a 0. La pregunta es respecto de qué punto se debe calcular el torque que produce cada una de las fuerzas. La respuesta es simple. Como la barra tiene que estar en equilibrio, el cálculo del torque respecto de cualquier punto tiene que ser igual a 0. Elegimos entonces un punto para calcular el torque. Vamos a elegir el punto donde están aplicadas las fuerzas que produce el apoyo. ¿Qué podemos observar? Esa fuerza y esa fuerza pasan por el punto de rotación, por lo tanto ellas no producen torque. La fuerza T coseno de phi tiene su línea de acción pasando por el punto de rotación, por lo tanto ella tampoco produce torque. Entonces, del total de estas 5 fuerzas que hay, solamente produce torque la fuerza peso y una componente de la fuerza de la tensión, la componente T seno de phi. El torque producido por la fuerza peso es simplemente el producto de la distancia a la cual se encuentra esa fuerza respecto al punto elegido, y esa distancia es A. Entonces el torque es el producto de la distancia por el valor de la fuerza. ¿Qué podemos observar? Que respecto de este punto, esta fuerza produce un torque que tiende a hacer que la barra experimente una rotación en sentido horario. Veamos ahora el otro torque. La distancia a la cual se encuentra respecto al punto de rotación la fuerza T seno phi es la suma de ese trazo más ese trazo, es decir, el trazo de valor A más B. Entonces, A más B por el valor de la fuerza sería el torque producido por esa fuerza. ¿Qué podemos observar? Que esa fuerza genera un torque que tiende a generar una rotación en sentido antihorario. Por lo tanto, tenemos dos torques opuestos. Por lo tanto, se puede garantizar el equilibrio de rotación. La condición de equilibrio de rotación es que la suma vectorial de ese torque y ese torque sea igual a 0.
Tomamos como positivo el torque que tiende a generar una rotación en sentido antihorario, que sería ese, y como negativo el torque que tiende a generar una rotación en sentido horario. Entonces la suma vectorial de ellos tiene que ser igual a 0 y obtenemos la ecuación número 3. Entonces ahora tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces del sistema formado por las ecuaciones 1, 2 y 3 podemos encontrar el valor de las fuerzas. Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos los siguientes valores. Para la tensión, para la fuerza horizontal y para la fuerza vertical. ¿Qué podemos observar? Que la tensión de la cuerda va a depender de la orientación que tenga la cuerda. O sea, depende del ángulo phi. Depende de dónde esté ubicado el punto de apoyo respecto al centro masa, o sea, de la distancia A y de la distancia a la cual se encuentre la fuerza que ejerce la cuerda respecto al centro masa, o sea, la distancia B. Y por supuesto, del peso que tenga la barra. De igual manera, lo mismo sucede para la componente horizontal de la fuerza que ejerce el apoyo. Sin embargo, la componente vertical de la fuerza ejercida en el apoyo solamente depende del punto de aplicación de estas fuerzas y no depende de la orientación que tenga la cuerda. Otra cosa que podemos observar que la mínima tensión necesaria para un punto donde se aplica esa fuerza va a depender de la orientación que tenga la cuerda. El mínimo valor se obtiene cuando el seno phi es igual al valor máximo que alcanza, es decir, el valor 1. Y eso ocurre cuando el ángulo phi es de 90 grados. Es decir, el mínimo valor posible para la tensión de la cuerda es cuando la orientación de la cuerda está orientada a 90 grados respecto de la barra. En ese caso, entonces, la tensión mínima es simplemente ese término que está ahí. Pero sabemos que la cotangente de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza que se genera en el apoyo componente horizontal no es necesaria. O sea, este valor es igual a 0.